Alumnos de la Universidad de Guadalajara, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron la tarde de hoy en Guadalajara para exigir justicia por el asesinato de los hermanos González Moreno. Cientos de personas se congregaron en el edificio de rectoría de la universidad para participar en la marcha por la paz y la justicia convocada por la propia institución educativa. Los integrantes caminaron por la avenida Vallarta hacia Chapultepec para después llegar a la glorieta de los desaparecidos, donde además de justicia, exigieron que se garantice la libertad y el poder salir a la calle sin miedo, a no regresar. Entre las voces se escuchaba el reclamo de que hoy Jalisco es reconocido como un estado de alarma, desbordado de violencia que priva a sus jóvenes de la vida, y es que, escuche usted esto, se estima que hasta hoy Jalisco contabiliza más de 12,600 desaparecidos. Esto es lo que motiva la inseguridad propiciada obviamente por el gobierno en Jalisco. Vean nomás. No son tres, somos todos. No son tres, somos todos. Justicia, 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 justicia. Ni uno más, ni uno más, ni uno más. ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! Esto hoy en Guadalajara, Jalisco, en respuesta, en repudio a días, a semanas, a meses, a años ya de violencia en el Estado. Para hablar de este lamentable caso y de lo que está sucediendo en el Estado de Jalisco nos acompaña el periodista Pedro Mellado, él es columnista de Jalisco, México. Pedro, pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Terrible lo que está sucediendo en Guadalajara y de llamar la atención las declaraciones por parte de la Fiscalía, de la autoridad, se victimizan diciendo que es un atentado en contra del gobierno, del Estado, pero también dejan entrever una posibilidad que resulta pues de lo más absurda sobre que estos muchachos pudiesen tener algún tipo de relación con el crimen organizado. Buenas noches, es un gusto saludarlos. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Perfectamente. Perfectamente. Miren, en realidad el problema que estamos viviendo en Jalisco es que en materia de seguridad Jalisco es un estado fallido. En Jalisco tenemos una crisis humanitaria terrible y también tenemos una crisis forense terrible. Y tenemos una autoridad que lo único que hace es reaccionar cuando suceden hechos de alto impacto, pero que en la práctica no pareciera estar haciendo su trabajo. Y tampoco pareciera estar dispuesta a pedir el apoyo y la colaboración del gobierno federal para que lo apoyara en el combate o en la contención. Todos sabemos que la banda más peligrosa del narcotráfico en México, quizá en este momento en el mundo, tiene su sede en el estado de Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación, el del famoso Mencho. Pero todos sabemos también que esos fenómenos delincuenciales no surgen de un día para otro y que son producto, por un lado, de la incuria de las autoridades y por otro lado, de las complicidades de las autoridades. No se puede explicar lo que está sucediendo en Jalisco si no se asumiera fatalmente la idea de que no es posible tanta impunidad si no hubiese connivencia de la autoridad o colaboración de la autoridad o un miedo terrible de la autoridad para cumplir responsablemente con su tarea de brindarle seguridad y tranquilidad a la gente. Pero no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno en el cual estamos viendo la punta del iceberg en esta administración de Enrique Alfaro, a la que le ha tocado enfrentar la parte más dramática del problema y en esta etapa en la que no ha hecho tampoco lo suficiente para tratar de atemperarlo, resolverlo. Ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe en el país, que Jalisco tiene el oprobioso primer lugar como el estado donde hay más personas desaparecidas. Y de hecho se está documentado que desde el 6 de diciembre del 2018 hasta abril de este año, el estado en donde ha habido más denuncias de desapariciones es el estado de Jalisco. También sabemos que Jalisco es uno de los principales estados donde se han encontrado más fosas clandestinas. Por ejemplo, en el reporte que Alejandro Encinas presentó el jueves 8 de abril, Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación para los asuntos relacionados con derechos humanos, él decía que de los 10 estados con mayor número de reporte de personas desaparecidas, en el orden desafortunado de importancia, aparecía Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León,
Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México. Pero el simple hecho de que Jalisco aparezca en el primer lugar, en estos 2 primeros años de la administración de Enrique Alfaro, en primer lugar como el estado con más desapariciones, ya es una muestra evidente de que tenemos un problema gravísimo en nuestra entidad. Pero si a eso le sumamos lo siguiente: los estados que concentran el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas, nuevamente aparece Jalisco en el primer lugar. Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora son los 5 estados que concentran, de acuerdo con los reportes oficiales, el 65.9% de las fosas clandestinas en el país. Y fíjense ustedes lo dramático de la situación. Si a eso agregamos que los cuerpos exhumados que se han encontrado en Jalisco, Jalisco aparece con 3 municipios de la zona metropolitana entre los 5 municipios del país en donde más cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas. Tlajomulco de Zúñiga es el municipio de Jalisco donde más cuerpos han exhumado. Y tomen ustedes este dato: Tlajomulco de Zúñiga fue gobernado por Enrique Alfaro del 2010 al 2012 y desde el 2010 hasta la fecha ha sido gobernado por alcaldes del partido Movimiento Ciudadano. O sea, es verdaderamente dramático, contradictorio, que el municipio que ha sido gobernado por el partido del gobernador en turno y donde el gobernador en turno empezó su ascenso político en los últimos 10 años, sea el que tenga más fosas clandestinas y más cuerpos exhumados. Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Jalisco, que también pertenece a la zona metropolitana, y Zapopan, Jalisco, 3 de los 5 municipios del país donde se han exhumado más cuerpos de fosas clandestinas están en la zona metropolitana de Jalisco. Esos datos así tan dramáticos y tan concretos son los que nos dan una dimensión del horror que se vive en Jalisco, donde tenemos una autoridad que o tiene miedo, o no tiene una estrategia clara, o no quiere afrontar una realidad que, por terrible, es verdaderamente impactante. No se puede explicar la impunidad con la que actúa la delincuencia organizada si no tuviese cómplices, tanto en las corporaciones policíacas como en los cuerpos de investigación del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Pedro, sin duda haces una radiografía verdaderamente dramática en cuanto a los efectos de una política que parece no existir, pero sobre eso justamente me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con vemos los resultados, los desaparecidos, las fosas clandestinas, etcétera, y un montón de casos que se vienen reportando y reportando? ¿Qué pasa con los procesos desde el punto de vista de la investigación que tendrían que detonarse? Vemos que hay, por ejemplo, hay mucho trabajo de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos ahí en el estado de Jalisco. ¿Y qué pasa ahí en el estado? ¿Qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué pasa con las investigaciones? O sea, el tema de la impunidad, ¿por dónde pasa? Digamos, ¿cuál es la respuesta o cuáles han sido las políticas o las acciones en concreto que se han tomado frente a un montón de casos que vemos que se denuncian pues de manera corriente? Mira, 2 datos ilustran el desenlace de esta crisis y me voy a regresar al punto sobre la pregunta que tú planteas en este momento, Azul. En este momento hay por lo menos 600 personas desplazadas, documentado el número por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del municipio de Teocaltiche, donde el viernes pasado se enfrentaron 2 bandas delictivas, presumiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, y por lo menos 600 personas de rancherías aledañas al sitio del enfrentamiento en las goteras de Teocaltiche tuvieron que irse a refugiar para no sufrir las consecuencias. Eso por un lado, pero por otro lado también sabemos, por ejemplo, que Jalisco es un estado donde los hechos de alto impacto se han sucedido unos tras otros. Este asunto de los 3 jóvenes que fueron secuestrados el viernes pasado y que aparecieron asesinados el domingo, no es un asunto nuevo, no es un asunto que suceda de manera extraordinaria, aislada. Es un asunto sistemático. En todo Jalisco hay secuestros casi todos los días. Pero esto tiene que ver con algo que es muy importante.
me regreso primero a un asunto. En Jalisco no se ha investigado lo suficiente, por ejemplo, al ex fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco fue el secretario de Seguridad Pública los 6 años del gobierno panista de Emilio González Márquez, del 2007 al 2013. En el 2013, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco es absorbido por el gobierno de Aristóteles, quien lo convierte en fiscal general del Estado de Jalisco y modifica la Constitución del Estado para darle una concentración de poder verdaderamente impresionante. Le dio la Policía Preventiva del Estado, le dio la Policía de Tránsito y le dio la Policía Investigadora, porque la Fiscalía también tenía la Policía Investigadora. Entonces reunió a Jorge Aristóteles en una misma entidad, la policía que investigaba los delitos y la policía que debía prevenir los delitos. Entonces se tapaban con la misma cobija unos y otros, los que cometían el delito y los que lo debían investigar porque estaban bajo la misma corporación. Luego llega Enrique Alfaro y la Fiscalía sigue teniendo las mismas atribuciones. Pero hay un detalle importantísimo que marca por qué la inseguridad en Jalisco se ha acrecentado. En 2016, cuando Jorge Aristóteles Sandoval Díaz era el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro había llegado a la alcaldía de Guadalajara en el 2015, lo mismo que Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano llegó a la alcaldía de Zapopan. En el 2016 se firmó un acuerdo con el gobernador Sandoval Díaz y estos dos alcaldes de Movimiento Ciudadano y otros de menor rango para formar la Policía Metropolitana, la Agencia Metropolitana de Seguridad. Los alcaldes de MC impusieron a Marco Valerio Pérez Goyás como director de la Agencia Metropolitana de Seguridad, que supuestamente iba a diseñar las estrategias para la seguridad preventiva en la zona metropolitana. Eso fue en el 2016. De allá para acá, casi todos los gobiernos municipales de la zona metropolitana, incluyendo ahora el gobierno del estado, son de Movimiento Ciudadano. Y hay algo muy simple. No existe de ninguna manera ninguna coordinación policíaca preventiva en la zona metropolitana de Guadalajara y creo que tampoco existe en el resto del estado. Exactamente, Pedro, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Hablas tú de la coordinación municipal, estatal, pero ¿qué pasa con la coordinación entre fuerzas de seguridad del estado, del municipio y federales? ¿Qué es lo que impide que exista? Bueno, todo el mundo lo sabe, hay un pleito permanente entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal por una razón que yo sintetizaría de la siguiente manera. Enrique Alfaro Ramírez es un político que crece en el conflicto. Si políticamente a alguien le conviene particularmente el conflicto, en este caso entre el gobernador de Jalisco y el presidente de la República, es a Enrique Alfaro. Pero como los dos son muy parecidos y de mecha muy cortita, al exacerbarse ese pleito que tiene un fondo político muy grande porque Enrique Alfaro aspira a ser candidato presidencial en el 2024, entonces eso afecta al Estado. Por eso no se da la coordinación, por eso no hay la concordia suficiente para que gobierno federal, estatal y municipales trabajen juntos en favor de la seguridad de los jaliscienses. Pedro Mellado, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por darnos esta amplísima radiografía de lo que sucede lamentablemente allá en el estado de Jalisco. Gracias, fue un placer.